Él la acusó de traición y se marchó. 5 años después, la volvió a ver, sosteniendo al hijo que tenía sus mismos ojos. ¿Te imaginas el impacto de ese reencuentro? El mundo de Catherine se desmoronó aquel día en el hospital. El pasillo del hospital estaba lleno del aroma estéril a desinfectante, el suave zumbido de las luces fluorescentes y los sonidos amortiguados de pasos apresurados. Catherine se quedó allí. Su cuerpo temblaba, sus ojos rojos por las lágrimas que había contenido durante demasiado tiempo. Había estado esperando a que Alex llegara, aferrándose a la débil esperanza de que él entendería, de que le creería, de que el amor era más fuerte que los susurros y las acusaciones. Pero cuando finalmente apareció al final del pasillo, vestido con su traje a medida, su cabello oscuro perfectamente peinado y sus ojos azules más fríos de lo que jamás los había visto, se dio cuenta de que la esperanza ya se le escapaba de los dedos. Él no se apresuró a su lado, ni le tomó las manos como solía hacer en momentos de crisis. Se detuvo frente a ella con una distancia en su postura que hablaba más fuerte que las palabras, una distancia que le decía que todo había cambiado. Catherine buscó en su rostro alguna suavidad, alguna señal de que el hombre que amaba todavía estaba allí debajo de la ira. En cambio, vio sospecha, dolor y algo aún más agudo: traición. Su voz, baja y medida, cortó el aire como una cuchilla. «Me traicionaste», dijo, cada sílaba con una finalidad, como si ya la hubiera juzgado culpable. El mundo pareció inclinarse a su alrededor. Catherine intentó hablar, de acercarse a él, de explicar que los rumores que había escuchado eran mentiras, que nunca le había entregado su corazón a nadie más que a él. Sus labios temblaron al susurrar su nombre, pero las palabras salieron rotas e irregulares, cayendo inútilmente al suelo entre ellos. Alex giró ligeramente la cabeza, como si incluso el sonido de su voz fuera insoportable, su mandíbula apretada con tanta fuerza que ella pensó que podría romperse. El hombre que una vez prometió apoyarla sin importar qué, ahora la miraba como si fuera una extraña. Su pecho le dolía con el peso de las palabras no dichas, pero antes de que pudiera reunir el coraje para hablar de nuevo, Alex retrocedió, su expresión tallada en piedra. En sus ojos vio no solo ira, sino también un rastro de tristeza, una tristeza que sugería que él quería creerle, pero no podía permitírselo. Ese conflicto solo profundizó su desesperación, porque significaba que había amor enterrado bajo el dolor, pero estaba siendo asfixiado por la desconfianza. Su silencio era peor que cualquier acusación, y cuando finalmente se dio la vuelta para irse, sus zapatos pulidos golpeando el suelo de mármol, el sonido resonó como el cierre de una puerta que nunca volvería a abrirse. Catherine permaneció inmóvil. Sus manos temblaban a sus costados, su garganta irritada por las palabras que no había podido pronunciar. El aire frío del hospital la envolvió como cadenas y se desplomó contra la pared. Su corazón se hizo pedazos bajo el peso de su rechazo. Quería perseguirlo, hacer que la escuchara, probar que no era lo que él pensaba. Pero sus piernas se negaron a moverse. Sus fuerzas se agotaron al darse cuenta de que él ya había tomado su decisión. Para Alex, el hombre que una vez juró amarla sin fin, no quedaba nada más que traición. Cuando el sonido de sus pasos finalmente se desvaneció en el silencio, Catherine se llevó la mano al estómago, sin darse cuenta en ese momento de la vida que ya había comenzado dentro de ella. Las lágrimas empañaron su vista mientras se deslizaba al suelo.
sus sollozos ahogados por el pasillo vacío. Se sintió como si el futuro que había soñado se hubiera hecho añicos en un instante, reemplazado por una oscuridad de la que no sabía cómo escapar. Y aunque en ese momento no podía verlo, este no era el final de su historia, sino el comienzo de un viaje que pondría a prueba su fuerza de maneras que nunca imaginó. Catherine dejó el hospital esa noche con su mundo destrozado y su espíritu fracturado, de maneras que aún no podía comprender. La ciudad que una vez se había sentido viva con posibilidades, ahora se cernía sobre ella como un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Alquiló un pequeño apartamento con poca luz en el extremo de la ciudad, un lugar donde nadie conocía su nombre y nadie hacía preguntas. Las paredes eran delgadas, las tuberías traqueteaban por la noche, y la única ventana apenas dejaba entrar suficiente luz para suavizar la penumbra. Sin embargo, era todo lo que podía permitirse, y dentro de esas paredes llevaba no solo su propio dolor, sino también un secreto que crecía dentro de ella. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba la soledad, se asentaba más profundamente en sus huesos. Trabajaba en cualquier empleo que podía encontrar, lavando platos hasta que le dolían las manos, limpiando oficinas cuando el resto de la ciudad dormía, sirviendo café a personas que nunca notaban su rostro. Cada moneda que ganaba, la cuidaba con ferocidad, sabiendo que tenía que ahorrar para algo más que para ella. Las noches eran lo más difícil, cuando el silencio del apartamento le recordaba el amor que le había sido arrebatado. Se sentaba junto a la ventana con la mano apoyada protectoramente sobre su estómago, susurrando promesas al niño que aún no había nacido. Le decía que por muy oscuro que pareciera el mundo, ella lucharía por él, que él nunca se sentiría no deseado, que su amor sería suficiente incluso si nadie más los acompañaba. Cuando Ethan llegó al mundo, no fue en una reluciente habitación de hospital rodeada de amigos y familiares, sino en una clínica tranquila con enfermeras cansadas y el zumbido de un viejo calentador que apenas funcionaba. Catherine lloró al abrazarlo por primera vez, abrumada por la vista de sus pequeños dedos aferrándose a los suyos. Ya tenía el cabello oscuro, suave y fino, y cuando abrió los ojos, ella jadeó, porque eran el inconfundible azul que una vez había amado en Alex. Por un momento su pecho se contrajo de dolor. El recuerdo del hombre que la había abandonado chocó con el presente. Pero luego, el pequeño llanto de Ethan llenó la habitación, y todo lo demás se desvaneció. Él era suyo, enteramente suyo, y cualquier parecido que tuviera con su padre no cambiaba eso. Los años que siguieron fueron una batalla de resistencia. Catherine aprendió rápidamente que la supervivencia requería sacrificio. Había días en que se saltaba comidas para que Ethan tuviera suficiente para comer. Noches en que se quedaba despierta cosiendo parches en su ropa, con la tenue luz de una lámpara que parpadeaba con la edad. Trabajaba hasta la extenuación, a veces quedándose dormida en la mesa de la cocina con facturas impagadas a su alrededor, solo para despertar con el sonido de la risa de su hijo por la mañana. Esa risa era su fuerza, la fuerza que la impulsaba cuando su cuerpo quería colapsar. Ethan creció rápidamente, su curiosidad ilimitada, su espíritu brillante a pesar de las dificultades. Le tiraba de la mano en el mercado, haciendo preguntas sobre todo lo que veía, o se sentaba en el suelo con crayones, dibujando casas con grandes ventanas y jardines que no tenían, pero que él creía que algún día tendrían. Catherine se maravillaba de su resiliencia.
de la forma en que podía encontrar alegría incluso en las cosas más pequeñas. Sin embargo, cada vez que miraba sus ojos, le recordaban a Alex, y la vieja herida sangraba silenciosamente dentro de ella. Intentó enterrar esos pensamientos, de centrarse solo en la vida que estaba construyendo, pero la sombra del pasado nunca la abandonó por completo. Aún así, Catherine no se rindió. Le contaba cuentos a Ethan por la noche, cuentos de hadas donde los héroes siempre regresaban, donde las promesas nunca se rompían, donde el amor era lo suficientemente fuerte como para superar todo. Sabía que estaba tejiendo sueños no solo para él, sino para ella. Frágiles hilos de esperanza para cubrir las grietas de su corazón. 5 años pasaron en este ritmo de lucha y pequeñas victorias, y aunque su cuerpo llevaba el peso de cada sacrificio, ella se había vuelto más fuerte. Ya no se consideraba la chica frágil de la que Alex se había alejado en el hospital. Era una madre, feroz e inflexible, y su hijo era la prueba de que incluso en las cenizas de la traición, algo hermoso podía nacer. Pero en lo más profundo, debajo de las paredes que había construido alrededor de su corazón, Catherine temía una cosa por encima de todo: que algún día la verdad de los ojos de Ethan, tan inconfundiblemente parecidos a los de su padre, llamaría al pasado a su puerta. Los años transformaron a Catherine en alguien muy diferente de la mujer que una vez temblaba en un pasillo de hospital. Sus días se definieron por la rutina, por el ritmo de la supervivencia, por la tranquila determinación de que no podía flaquear cuando alguien dependía enteramente de ella. Ethan tenía 5 años, su pequeño cuerpo lleno de energía inquieta, su risa resonando por el modesto apartamento como la luz del sol abriéndose paso entre nubes pesadas. Él era todo lo que le quedaba, todo alrededor de lo que había construido su frágil mundo. Y sin embargo, también era un recordatorio constante del hombre que le había dado la espalda. La vida sin Alex nunca fue fácil, pero Catherine había aprendido a vivir sin esperar facilidades. Se había acostumbrado a despertarse antes del amanecer, a abrigar a Ethan con un suéter remendado demasiadas veces y a llevarlo a la pequeña guardería de la calle antes de ir a trabajar. Tenía varios trabajos, de camarera durante el día, limpiando por las tardes, a veces quedándose hasta tarde para coser ropa para los vecinos solo para ganar unos pocos billetes extra. Sus manos siempre estaban cansadas, su espalda siempre adolorida. Sin embargo, cuando Ethan corría a sus brazos después de la escuela, presionando su rostro contra su cuello y riéndose de alguna pequeña aventura, sentía una fuerza que la mantenía en movimiento. Su felicidad era su oxígeno. Su apartamento era pequeño, no más grande que unas pocas habitaciones apiladas, pero Catherine trabajó incansablemente para hacerlo sentir como un hogar. Pintó las paredes de un suave color crema cuando pudo permitirse la pintura. Colgó orgullosamente los dibujos de Ethan como arte inestimable y llenó los estantes con libros de segunda mano que compraba en ventas de garaje. Cada rincón llevaba la marca de su esfuerzo, un testimonio de su determinación de darle a Ethan una vida llena de amor, aunque careciera de riqueza. Aún así, en las horas tranquilas de la noche, cuando Ethan dormía y ella se quedaba sola con sus pensamientos, el peso de la soledad la oprimía. Se sentaba junto a la ventana, mirando las calles, y se preguntaba si Alex alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se preguntaba sobre el niño que había dejado atrás sin saberlo. Esos pensamientos la atormentaban,
aunque se despreciaba por permitirles espacio en su corazón. Ethan, inocente de las complejidades del pasado, a menudo hacía preguntas que a ella le costaba responder. «Mami, ¿por qué no tengo un papá como los otros niños de la escuela?» Sus ojos azules la miraban, tan confiados, tan abiertos por la curiosidad, y cada vez su pecho se oprimía con la fuerza de emociones que no podía compartir con él. Ella sonreía suavemente, le acariciaba el cabello oscuro y decía algo vago, algo como, «Me tienes a mí, y eso es todo lo que necesitas». Pero por dentro, temía el día en que él presionara más, el día en que ella tendría que revelar la verdad sobre el hombre cuya sangre corría por sus venas. Temía lo que Ethan pensaría de sus decisiones, de la vida que había construido sin su padre. A pesar de las dificultades, Catherine encontraba alegría en las cosas simples. Le encantaba ver a Ethan jugar en el parque. Sus pequeñas piernas lo llevaban por la hierba con torpe determinación, su risa mezclándose con los sonidos de otros niños. Le encantaban las tardes en que se subía a su regazo con un libro, insistiendo en que le leyera la misma historia por quinta vez, su cabeza apoyada en su pecho mientras se quedaba dormido lentamente. En esos momentos, se permitía creer que el amor, incluso roto y maltratado como el suyo, aún podía ser suficiente para criar a un hijo con calidez y esperanza. Sin embargo, por mucho que lo intentara, el pasado seguía siendo una sombra de la que no podía escapar por completo. A veces, cuando miraba a Ethan, cuando sus ojos captaban la luz de cierta manera, era como si Alex la estuviera mirando a ella, palabras tácitas pendiendo entre ellos. Ella se giraba rápidamente, enterrando su rostro en el cabello de Ethan, recordándose a sí misma que había elegido este camino y que era lo suficientemente fuerte como para recorrerlo. Pero la verdad que más temía siempre permanecía en el fondo de su mente. Un día, el destino podría decidir que su mundo de silencio y secretos cuidadosamente construido no estaba destinado a durar. Y aunque aún no lo sabía, ese día estaba más cerca de lo que imaginaba. La tarde había comenzado como tantas otras, con Catherine llevando a Ethan al parque después de un largo día de trabajo. El sol comenzaba a descender en el cielo, pintando las nubes con tonos naranjas y rosados, y el sonido de las risas de los niños flotaba en el aire. Ethan corrió delante de ella, sus pequeñas piernas bombeando con emoción, mientras corría hacia los columpios, su cabello oscuro revuelto por la brisa. Catherine lo siguió a un ritmo más lento, sus ojos fijos en él, con esa mezcla de agotamiento y orgullo que solo un padre comprende verdaderamente. Llevaba consigo un termo gastado de té, el pequeño consuelo que se permitía, y se sentó en un banco desde donde podía observarlo. Estas horas en el parque eran su salvación, momentos en que la pesadez de la vida se levantaba lo suficiente como para dejarla respirar. Estaba bebiendo del termo cuando el sonido de una voz familiar la golpeó como una tormenta repentina. El tono era más profundo, quizás un poco más viejo que la última vez que lo había escuchado, pero inconfundible. Su corazón dio un vuelco violento en su pecho, y por un momento no pudo girar la cabeza. Habían pasado 5 años, años llenos de soledad, ira y la determinación de no mirar atrás jamás, y sin embargo, aquí estaba. La voz que tanto había temido como secretamente anhelado en sus momentos más débiles. Lentamente, casi en contra de su voluntad, su mirada se desvió por el parque y su mundo se tambaleó. Alex estaba parado a solo unos pasos, su alta figura imposible de confundir, su cabello oscuro,
capturando los últimos rayos del sol. Sus agudos ojos azules escaneando el área con la misma intensidad que una vez la había aterrorizado y cautivado. Se veía casi exactamente como lo recordaba, aunque el tiempo había grabado sutiles líneas alrededor de sus ojos, y había una pesadez en su postura que sugería que llevaba cargas que ella no podía ver. A Catherine se le cortó la respiración, y sus manos se apretaron alrededor del termo, como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Había imaginado este momento tanto en pesadillas como en sueños diurnos, pero nunca había creído que realmente sucedería. Fue Ethan quien atrajo la atención de Alex. El niño se había subido al columpio y estaba moviendo las piernas torpemente. Su risa resonaba por todo el parque. La mirada de Alex se congeló en él, y Catherine vio el momento en que lo reconoció. Todo su cuerpo pareció tensarse, su expresión cambiando de una curiosidad casual a una incredulidad atónita. Se quedó mirando como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos azules se abrieron, sus labios se separaron con una fuerte inspiración. Catherine sintió que el pánico se apoderaba de ella. Todos sus instintos le gritaban que agarrara a Ethan y corriera, que lo protegiera de la verdad que tanto se había esforzado por mantener oculta. Pero sus piernas se negaron a moverse, su cuerpo arraigado en el lugar por el peso de la inevitabilidad. Alex dio un paso adelante, luego otro. Sus ojos nunca se apartaron de Ethan. Catherine se levantó rápidamente del banco, interponiéndose antes de que pudiera acercarse demasiado. Su voz era baja y aguda cuando habló, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Aléjate», dijo, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que eran impotentes. El parecido era innegable. Los ojos azules de Ethan, su cabello oscuro, la curva de su sonrisa. Alex no necesitaba su confirmación. La verdad estaba frente a él en el columpio. Durante un largo momento, los dos simplemente se miraron, los años colapsando entre ellos como paredes de papel. Catherine vio la sorpresa escrita en el rostro de Alex, pero debajo de ella vio algo más profundo, algo crudo y doloroso. Miró a Ethan como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies, como si cada certeza a la que se había aferrado durante los últimos 5 años hubiera sido arrancada en un solo instante. El estómago de Catherine se revolvió porque sabía lo que venía. La voz de Alex, cuando finalmente surgió, era ronca, casi rota. «¿Es mío, verdad?» La pregunta era apenas un susurro, pero la cortó como una cuchilla. Los labios de Catherine temblaron, y por un momento consideró mentir. Consideró proteger la frágil vida que había construido, negando lo que ya era obvio. Pero no pudo. Había vivido demasiado tiempo con el peso de los secretos, demasiado tiempo con la sombra de su ausencia persiguiendo cada rincón de sus vidas. Lentamente, con una firmeza que no sentía, lo miró a los ojos y le dio a la verdad la voz que se le había negado. «Sí, es tu hijo». Alex retrocedió como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Su mano se levantó a la boca. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. Catherine quiso odiarlo en ese momento. Quiso aferrarse a la furia que había alimentado durante años. Pero todo lo que vio fue un hombre confrontado por la realidad de lo que había perdido. El aire entre ellos estaba denso con todo lo no dicho, con acusaciones y remordimientos, con dolor y anhelo, y Catherine sintió que sus rodillas flaqueaban bajo el peso. Se giró rápidamente hacia el columpio, llamando a Ethan, su voz quebrada mientras lo llamaba a su lado. El niño corrió,
ajeno a la tormenta que lo rodeaba, su sonrisa brillante, su pequeña mano deslizándose fácilmente en la de ella. Mientras Catherine lo alejaba del parque, podía sentir los ojos de Alex sobre ellos, quemándole la espalda con una mezcla de sorpresa, dolor y algo que aún no podía nombrar. Se dijo a sí misma que no miraría hacia atrás, que no dejaría que él destruyera la frágil paz por la que había luchado. Pero mientras se alejaba, Ethan riendo a su lado, Catherine supo con una certeza abrumadora que el pasado que había intentado enterrar había regresado, y nada volvería a ser igual. Alex no pudo escapar de la imagen del rostro del niño. Esa noche se quedó despierto en su ático, mirando el techo mientras la ciudad palpitaba con luces de neón muy abajo, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos sorprendentes ojos azules mirándolo, sus propios ojos reflejados en el rostro de un niño. Siempre se había enorgullecido de ser lógico, controlado, un hombre que tomaba decisiones basadas en hechos más que en sentimientos, pero ahora toda esa disciplina se desmoronaba bajo el peso de una verdad que ya no podía negar. El niño del parque era su hijo. Ningún rumor, ninguna negación, ninguna pared de ira cuidadosamente construida podría borrar esa realidad. La revelación lo dejó conmocionado, no solo porque se había equivocado con Catherine, sino porque durante 5 años se había perdido momentos que nunca podrían ser recuperados. Las primeras palabras, los primeros pasos, las innumerables noches en que su hijo había buscado consuelo y él no había estado allí. El pensamiento lo vació y lo llenó de una rabia no contra Catherine, sino contra sí mismo. Al día siguiente la buscó. La encontró saliendo de la pequeña guardería donde estudiaba Ethan, su mano descansando suavemente sobre el hombro del niño mientras caminaban. Ella se detuvo abruptamente cuando lo vio parado al borde de la acera, su cuerpo tensándose como si se preparara para la batalla. Alex notó lo rápido que ella acercó a Ethan, como para protegerlo del daño, y la vista lo traspasó. Levantó las manos en un gesto de paz, su voz baja y firme, aunque todo él temblaba por dentro. Dijo que solo quería hablar, solo quería entender, y los ojos de Catherine ardieron con sospecha mientras le decía a Ethan que corriera hacia el apartamento. El niño dudó, mirando con curiosidad a Alex, pero obedeció a su madre, dejándolos a los dos de pie en un silencio tan denso que amenazaba con aplastarlos a ambos. La voz de Catherine fue aguda cuando finalmente habló. Le dijo que no tenía derecho a estar allí, que había renunciado a cualquier derecho sobre ella o sobre Ethan en el momento en que le dio la espalda en el hospital. Sus palabras picaron como latigazos, y Alex las dejó, porque sabía que ella merecía arrojarle cada pizca de su dolor. Intentó explicarse, decirle que había estado cegado por las mentiras y su propio miedo, que había creído que ella lo había traicionado porque su mundo en ese momento estaba lleno de gente esperando para engañarlo. Admitió que había elegido el camino del cobarde, huyendo en lugar de quedarse, castigándola por algo que ella nunca había hecho. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas, aunque rápidamente las parpadeó, y su voz tembló de furia mientras le decía que sus elecciones la habían dejado sola con un niño, que había soportado años de lucha sin su ayuda, y que ninguna disculpa podía borrar las cicatrices de esas noches en que pensó que no le quedaba nada que dar. Alex escuchó, cada palabra golpeándolo con una fuerza brutal, pero en lugar de defenderse asintió. Le dijo que no esperaba perdón, que sabía que no podía reescribir el pasado, pero que quería una oportunidad
para probarse a sí mismo ahora. Dijo que Ethan merecía más que una familia rota y un padre que lo había abandonado por orgullo. Dijo que se había perdido suficiente y que no se perdería un día más si podía evitarlo. La expresión de Catherine se endureció y le dijo que Ethan era su mundo, que no lo dejaría entrar y destruir la frágil estabilidad que había construido. Sus palabras eran como un muro de fortaleza, y Alex se dio cuenta de que ganarse su confianza no vendría de argumentos o promesas, sino de acciones, del tiempo, de demostrarle a ella y a su hijo que él no era el hombre que una vez se había marchado. Esa noche, Catherine se sentó a su pequeña mesa en el apartamento después de que Ethan se hubiera acostado, con la cabeza entre las manos mientras los recuerdos la inundaban. Recordó la mirada fría en los ojos de Alex cuando la acusó de traición, la forma en que su mundo se derrumbó cuando él le dio la espalda. Se dijo a sí misma que no podía confiar en él de nuevo, que tenía que proteger a Ethan por encima de todo. Sin embargo, una parte de ella, la parte que había observado el rostro de Alex en el parque cuando vio por primera vez a su hijo, no podía negar la verdad. Él había mirado a Ethan no con arrogancia o cálculo, sino con asombro, tristeza y amor desesperado. Esa expresión la perseguía casi tanto como su traición. Alex, mientras tanto, comenzó a cambiar su vida. Reprogramó reuniones, delegó responsabilidades que antes había custodiado con ferocidad y dedicó tiempo cada día para estar cerca de Catherine y Ethan. Al principio, Catherine se negó a dejarlo acercarse, pero Ethan, inocente y ansioso, se sintió atraído por él. Le hacía preguntas sobre el hombre con los mismos ojos, se reía de sus historias, se aferraba a su mano cuando él se ofrecía a llevarlo a casa. Cada vez que Catherine los veía juntos, su pecho se contraía con el conflicto. Quería proteger a su hijo, pero también veía cómo Ethan brillaba en presencia de su padre. Cuán natural parecía su vínculo, y eso la asustaba. En la tranquilidad de sus noches, Catherine luchaba con su corazón. No sabía si alguna vez podría perdonar a Alex, pero no podía negar que su hijo lo necesitaba. Y por mucho que intentara enterrarlo, también sentía los primeros signos de algo que creía muerto hacía mucho tiempo. La posibilidad de que el amor, una vez roto y perdido, aún pudiera encontrar un camino para regresar. Los pasillos del hospital volvieron a formar parte del mundo de Catherine, aunque esta vez ella no era la paciente, sino la madre de uno. Ethan había caído enfermo con una afección repentina y aterradora que dejó su pequeño cuerpo débil, su risa una vez brillante, reemplazada por gritos febriles. Los médicos hablaban en voz baja, sus ojos serios, mientras explicaban la necesidad de una cirugía urgente. Catherine se sentó en la estéril sala de consulta. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el bolígrafo que le dieron para firmar los papeles. Los recuerdos del pasado regresaron, de la última vez que su vida se había desmoronado en un hospital, de las palabras de Alex y el peso del abandono, y sintió que se rompía de nuevo. Esta vez, sin embargo, cuando levantó la mirada con desesperación, Alex estaba sentado frente a ella, su rostro pálido, su mandíbula apretada, sus manos firmes mientras extendía la mano sobre la mesa para tomarlas de ella. Por un momento quiso apartarse, aún insegura de si podía confiar en él, pero su agarre era firme, no exigente, simplemente anclándola al presente. Habló con determinación, diciéndole que cubriría todos los gastos, que nada importaba más que la recuperación de Ethan, que ningún poder en la tierra le impediría proteger a su hijo.
Catherine apenas podía respirar bajo la inundación de miedo, pero había algo en su voz, una crudeza que no había escuchado antes, que calmó la tormenta dentro de ella lo suficiente como para que asintiera. Juntos entraron en la habitación de Ethan, donde el niño yacía con tubos conectados a su pequeño cuerpo, su piel demasiado pálida para un niño tan lleno de vida. Catherine se sentó a un lado de la cama, acariciando su cabello y susurrándole promesas de que todo estaría bien, mientras Alex se dejaba caer en la silla del otro lado, su gran mano envolviendo suavemente los pequeños dedos de Ethan. Las horas se extendieron interminablemente mientras esperaban que comenzara la operación. Catherine observó a Alex en esos momentos, la forma en que se sentaba inmóvil, sus ojos fijos en el rostro de Ethan, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas que nunca lo había creído capaz de hacer. Recordó al hombre que una vez la acusó, que se dio la vuelta sin escuchar sus súplicas, y lo comparó con el hombre que tenía delante ahora, destrozado, aterrorizado, pero inquebrantable en su devoción. Cuando las enfermeras finalmente vinieron a llevar a Ethan a cirugía, el cuerpo de Catherine tembló con la urgencia de colapsar, pero Alex la atrapó antes de que cayera, abrazándola fuertemente. Por primera vez en años, ella no luchó contra el consuelo que él ofrecía, porque el peso del miedo era demasiado pesado para soportarlo sola. La sala de espera se convirtió en su prisión. Los minutos se convirtieron en horas. Cada segundo arañaba la cordura de Catherine. Recorrió el pasillo hasta que le dolieron las piernas. Luego se sentó y se cubrió el rostro con las manos, solo para levantarse de nuevo momentos después. Alex permaneció a su lado todo el tiempo. No intentó silenciar sus sollozos, ni ofrecer garantías vacías, pero se quedó, inquebrantable, su presencia un recordatorio constante de que ya no cargaba con esta carga sola. En un momento, cuando su respiración se volvió irregular, se arrodilló frente a ella y habló en voz baja. Su voz temblaba mientras admitía su más profundo arrepentimiento. Le dijo que dejarla hacía años había sido el peor error de su vida, que se había castigado todos los días desde entonces, pero que nada se comparaba con la idea de perder al hijo que acababa de empezar a conocer. Su confesión rompió algo dentro de